Bienvenidos a nuestro webinar Invierte en viviendas en Florida y obtén una visa de inversión para los Estados Unidos, tema que estaremos presentando la noche de hoy. A continuación los dejo con Jorge Partidas, CEO de Globofran. Jorge, buenas noches. Hola Carlos, gracias y bienvenidos todos al día de hoy. Estoy muy contento de poder participar con ustedes. Carlos dijo algo interesante, que es que tienen el panel de preguntas, aprovechenlas. Siempre nos pasa que al final mucha gente se queda sin y vamos a poderlas responder, pero haremos lo que podamos para poderlo hacer. Así que todos bienvenidos y voy a tratar de, lo que quiero es hacer esto relativamente dinámico y corto. Sé que para algunos es tarde, para algunos no es tan tarde y posiblemente algunos están en la oficina, todavía no han salido, puede ser el caso de México y algunos están en Argentina donde ya es una hora más, entonces una hora más de Miami. Entonces lo que quiero es aprovechar estos próximos minutos para poder ir con ustedes y darles lo que llamamos en inglés un overview de la oportunidad, un resumen de la oportunidad donde ustedes pueden ver lo que puede significar. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Es cómo, primero, en los próximos 45 minutos les vamos a explicar cómo pueden tener un plan B en los Estados Unidos de forma sencilla, sin angustias, que lo puedan ejecutar en los próximos meses y a través de ese plan B puedan diversificar y lograr una visa de inversión. Y cómo tienen que trabajar, con qué profesionales, cómo se estructura toda esta oportunidad y cuáles son los riesgos que pueden evaluar. Y lo que nosotros hemos buscado es oportunidades de bajo riesgo, porque entendemos que este es el patrimonio de nuestros inversionistas y cómo tenemos y es lo que hemos trabajado por años en identificar esas inversiones de menor riesgo posible. Lo que yo les puedo prometer en este momento es apoyarlos en diseñar ese plan B para que puedan mejorar su calidad de vida. Si yo pienso hoy día, ¿por qué la gente nos busca? Es por eso, es cómo pueden mejorar su calidad de vida, ya sea a través de diversificación o a través de otros objetivos que hablaremos también. Un poco las reglas para que estemos todos en la misma página. Esto es para gente que está evaluando tener un plan B en los Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos otras soluciones, como es alguien que quiere trabajar en algo directo o otro tipo de soluciones. Este no es el seminario, lo que estamos haciendo hoy día es para esas personas que lo que están viendo es un plan B. ¿Qué quiere decir un plan B? Puedo estar en mi país o puedo estar viviendo en Estados Unidos y no tengo que estar el día a día en la operación del proyecto. Entonces, es cómo voy creando una estructura de plan B en los Estados Unidos. Este plan va a requerir horas de trabajo, no solamente consiste en lo que no solamente consiste en lo que es el trabajo de lo que se va a presentar hoy, pero les vamos a pedir a todos que ustedes también le dediquen las horas necesarias para que esto salga adelante. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y es para personas que puedan invertir $251,000 y tengan un pasaporte que les permita calificar a la visa 2. El proyecto de hoy es de una inversión de $251,000 y vamos a hablar de detalles de en qué consiste y cómo se haría. ¿Por qué un plan B? Es importante, yo siempre lo veo en el sentido de que las personas que nos buscan y están buscando un plan B es porque de alguna manera sienten que por la parte familiar, por la parte de los hijos, están viendo que el país donde viven no es el mismo país donde ellos vivieron de jóvenes y tienen la oportunidad y quieren darle esa oportunidad, por lo menos la opción a sus hijos de que si en algún momento determinado es necesario, puedan irse inmediatamente a los Estados Unidos. No necesariamente tiene que ser hoy, pero puede ser mañana, pasado mañana, en un año. Pues la intención de esto es que lo puedan hacer. Y lo que genera esto muchas veces es la inseguridad que tenemos en nuestros países, la inestabilidad política y económica. Yo soy venezolano, tengo 18 años viviendo aquí en Miami, estoy basado en Miami y bueno, son parte de las razones por las que estoy acá, son parte de las razones por las que iniciamos el proyecto en Globofran y por las que apoyamos a mucha gente que está en todos los países de Latinoamérica. Entonces, si esto es un punto, eso es una de las razones por las que tener un plan B. Otra es porque muchos de nuestros clientes sienten que están invirtiendo y desarrollando en sus países y de un día a otro le cambian las reglas, ya sean fiscales, ya sean de negocios, ya sean monetarias, y eso les genera una gran angustia y sienten que trabajan mucho y no logran el esfuerzo de su trabajo. Entonces, para ellos es clave el poder estar, y son cosas que están fuera de su control, y es necesario la viabilidad de empezar a conseguir un nuevo mercado, y qué mejor que Estados Unidos.
Y por último también aquellos que están buscando diversificar, pero no saben cuál es la mejor alternativa. Y hoy día ante un escenario global que genera incertidumbre, y hablaremos un poco de eso, pero cómo Estados Unidos sigue siendo el mejor destino para inversiones a nivel global. Sobre nosotros rápidamente, yo les digo que hemos trabajado a lo largo de 10 años, hemos sacado más de 1000 visas de inversión. Yo creo que ese es nuestro mayor logro y lo que buscamos es dar una solución integral. Nuestros clientes no quieren hablar con 20 personas al mismo tiempo, aparte que es un proceso complicado. Eso es lo que nosotros simplificamos en una sola solución, en una sola persona, cómo llevamos de la mano a nuestros clientes que entiendan cada una de las etapas de un proceso de generación de plan B o diversificación y cómo lo ayudamos a traer los mejores expertos y profesionales a la mesa para eso. Personalmente, soy, Jorge Partidas, me conocen algunos de los que están aquí hoy, soy fundador de Globofran y también ayudo en temas relacionados con la inmigración, que es algo que durante estos 10 años he llevado muy, muy de cerca. Soy asesor de la Organización Internacional para las Migraciones, ese es un brazo de las Naciones Unidas y estamos viendo proyectos no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, pero son cosas que también están cerca de nosotros para entender cómo podemos mejor ayudar a la migración global. Ahora, pensemos ahora cómo monto un plan B, y ya sea migratorio o no migratorio. Sorprendentemente, hoy día la mitad de nuestras inversiones vienen por clientes que no necesariamente están buscando un proceso migratorio, sino un proceso de diversificación. Entonces, que también consiste en tener un plan B, porque es un proyecto de diversificación financiera hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo montamos ese plan? Ahora, arranco por aquellos que están pensando en la parte de mejorar calidad de vida, de poder tener una opción en los Estados Unidos desde un punto de vista también migratorio, o por lo menos tener la opción de tener ese proceso migratorio en la cual ustedes puedan participar. Y eso arranca por primero apoyarse en lo que se llama la visa E2. Los que no conocen, hay más de 180 tipos de visa en los Estados Unidos. La visa E2 es una visa muy particular, es una visa que es una visa de inversión y aplica para ciertas nacionalidades. No todos aplican para la visa 2. De hecho, los venezolanos no aplican a la visa 2, los brasileños no aplican a la visa 2, pero los argentinos sí, los colombianos sí, los mexicanos sí, los españoles sí. Si eres venezolano y tienes un pasaporte español o italiano, esos pasaportes, la mayoría de los países europeos sí aplican. Entonces, esto da una puerta para que aquellas nacionalidades que apliquen puedan apoyarse en una visa que, en lo que ha sido nuestra experiencia, es una de las visas más flexibles y de mayor índice de aprobación que existe, porque está muy bien vista, porque es una visa que está asociada a la creación de actividad económica en el país. Y también sale relativamente rápido. Hemos visto que, por ejemplo, ahorita en el consulado de Buenos Aires están saliendo las citas en 40 días. Y a veces si pides una cita para la visa de turista puede tardar un año. Entonces, y estamos viendo así en distintos consulados también en la región, lo cual ofrece una gran flexibilidad y también una rapidez en los procesos necesarios para esto. Y lo que busca la visa es que tú cumplas con ciertas condiciones. Y esto básicamente los agentes migratorios hacen como una especie de checklist. Si tú cumples con estas condiciones, entonces la visa suele ser aprobada. Nosotros no hemos tenido negaciones en años. Hoy día ni recuerdo cuándo fue la última, pero todos han sido aprobadas porque al final lo que buscamos es que se cumpla el checklist de todo lo que requiere el proceso. Aquí les coloco algunas de esas condiciones. Requieres tener un mínimo del 50% de participación en el negocio. No se trata de que, no importa que tengas el 5% de un fondo de $100 millones, no te van a dar una visa. No importa que hayas invertido en un proyecto de multifamilias, en bienes raíces, eso tampoco te da la visa. Pero tienes que tú controlar por lo menos el 50% del negocio. Tiene que ser un negocio, no puede ser una inversión pasiva. Es decir, no se trata de compré un bien, si compras un departamento por $3 millones, no te van a dar la visa 2. Ahora puedes invertir mucho menos dinero, pero si puedes justificar que es un negocio, sí la puedes hacer. Entonces tienen que pensar que tiene que ser un negocio. Debe generar ingresos para justificar su estadía en los Estados Unidos. Esto se llama la condición de marginalidad. No soy abogado y repito, y esto no es asesoría legal, pero trabajamos con más de 15 bufetes de abogados, por lo cual conocemos bastante bien y hemos visto
cientos de casos con cientos de clientes nuestros para poder entender un poco todos estos detalles. Entonces, de lo que decía de generar ingresos es que es necesario que el negocio genere ingresos que cuando uno lo presenta ante las autoridades migratorias, ellos puedan entender que ustedes tienen los medios para mantenerse en los Estados Unidos. Y entonces eso me va al último punto, que la inversión estimada debe estar por encima de los 200.000. La visa 2 no te dice cuál es el mínimo de inversión, a diferencia de la visa EB5, que es otra visa de inversión, pero que está por encima de los $800.000. La visa E2 no te lo pide, pero lo que sí está claro es que, digamos, a common sense, sentido común, que si tú inviertes $100.000, es difícil que tú vayas a generar $50.000 de utilidad con un negocio de $100.000. Y entonces, después hay que pensar un poco en cuáles son esos mínimos que están vistos a nivel del gobierno, pero bueno, esos son detalles en unas etapas avanzadas, pero lo que tienen es que pensar que el negocio les tiene que dejar, ustedes tienen que poder justificar ante las autoridades migratorias que ese negocio les está generando utilidades y que su caso perfectamente puede dar para que ustedes se mantengan. Entonces, si el negocio es muy pequeño, yo les diría, tomen atención de eso porque pueden poner en riesgo la aplicación de la visa. Hablemos ahora de cómo de apoyarse en la inversión correcta. Esto es un punto también importante. Primero la visa, ahora entramos y esto aplica a la parte migratoria y a la parte no migratoria. Que sea compatible, en este caso, que sea compatible con la visa. En qué tipo de inversión hacemos y como yo les decía, que puede hacer. Que sea compatible con el plan de vida. ¿Qué es lo que están buscando ustedes? Y esto es una pregunta que yo le hago a todos nuestros clientes. ¿Por qué hacen esto? Y yo les invito a que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Por qué están haciendo esto? Entonces, tengo clientes que dicen, ¿sabes qué, Jorge? Yo tengo mis negocios en México y no me quiero ir todavía, pero quisiera poder entrar y salir sin que tenga ningún tipo de preguntas en el aeropuerto, ni lo que quiero es tener esa flexibilidad. O tengo mis negocios, tengo mi familia se quiere ir y yo todavía tengo que ir y venir y no puedo estar en ninguno de los dos lados. O quiero irme y quiero ver qué oportunidades desarrollo allá, pero mientras evalúo esas oportunidades quiero tener un negocio que me lo justifique. Entonces, tienen que pensar en dónde están parados y qué es el tipo de cosas, por qué quieren hacer esto. Obviamente, si es por su familia, está claro, y eso yo creo que les puedo decir que es el driver número uno de las personas que nos buscan. Que entiendan bien los riesgos, y eso es uno de los puntos claves para nosotros. Tiene que haber mucha transparencia en el proceso. Nosotros nos tomamos la tarea de poderles dar la mayor cantidad de información posible porque no queremos venderles. Queremos que ustedes nos compren. Queremos que ustedes estén tan claros de lo que están haciendo que ustedes digan, esto lo quiero. Entonces, para nosotros parte de este proceso es que tiene que haber absoluta transparencia donde ustedes vean todo lo que está pasando dentro y fuera y que eso les ayude a ustedes a tomar la mejor decisión. Que el monto sea el indicado, que les funcione a ustedes. Y por eso es parte de lo que yo les decía, en estos casos, si estamos entrando en estos proyectos, son inversiones de 251.000. Y que tengas apoyo a lo largo del proceso. Esto es importantísimo. Si están viendo, no se trata simplemente de hacer una inversión. ¿Cuánta gente no se nos ha acercado a Globofran donde nos ha dicho, mira, es que me vendieron este negocio y fracasó? La realidad es que si ustedes tienen que tener el apoyo a lo largo de todo este proceso, tienen que tener gente que les dé, como les decía, la transparencia completa y que estén apoyados con los profesionales y los proyectos correctos para que no tengan un problema futuro. Si lo hacen bien, van a ser muy exitosos y esto no se trata de un salto al vacío, se trata de que lleven un proceso de evaluación completa para que ustedes mismos tomen la decisión y se den cuenta que están haciendo algo que es bueno. Y eso me lleva al tercer punto, que es cómo apoyarse en expertos profesionales. Y aquí voy un poco, antes de que les quiero invitar, ahora en un rato les voy a presentar a los invitados que son aliados de Globofran, pero hace varios años, y esta es una historia importante, hace varios años nosotros venimos trabajando con muchas franquicias y con muchos proyectos de hace casi 10 años. Y tengo muchos años que la gente nos ha pedido cómo puede invertir en el tema de bienes raíces en Estados Unidos. La realidad es que para tener un plan B con una inversión de bien raíz, se podía hacer, yo les diría que hace 8 años. Ya no. Ya ustedes van a un consulado y les dicen que compraron dos apartamentos de 3 millones cada uno y no les van a dar una visa de 2. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y empezamos a evaluar claramente
¿qué tal si podemos convertir a nuestros clientes en desarrolladores, en que ellos sean la figura que están llevando, que están llevando estos procesos hacia adelante, estos procesos constructivos hacia adelante, que no están entrando simplemente en la etapa final cuando ya el producto está terminado, sino lo están haciendo desde el comienzo? Ahora bien, y vuelvo al mismo punto del tema de los riesgos. Decimos, ¿cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer con los mejores? Y para mí los mejores son empresas públicas. ¿Quiénes son las empresas públicas que están haciendo esto? Empresas como Lennar, empresas como D.R. Horton, que son empresas muy grandes que construyen miles de viviendas en los Estados Unidos. Y la realidad es que ellos, con nosotros, no les interesa trabajar, porque al final su negocio es un negocio distinto. Pero nosotros vimos la oportunidad en ver quiénes eran los que trabajaban con esas empresas, porque son estas empresas que realmente es la fundación y las bases de que estas empresas funcionen. ¿Cómo podemos traer? Y ese fue el trabajo que empezamos a hacer hace años, de cómo podemos traer aliados que pueden estar con nosotros muy de la mano, muy de cerca, y que ellos traen la infraestructura que es la misma que ofrecen estas grandes empresas norteamericanas. Y entonces, una de las cosas que aprendí en este proceso es que, a diferencia de Latinoamérica, el proceso constructivo en los Estados Unidos es un proceso que se especializa. Es un proceso donde cada una de estas grandes empresas hace una parte del proceso constructivo. En Latinoamérica muchas veces la empresa constructora hace todo. Pero cuando estás trabajando con estas grandes empresas te das cuenta, y la realidad es que también en Estados Unidos hay empresas constructoras pequeñas que hacen todo, pero los grandes se especializan y se apoyan en contratistas que les dan cada etapa del servicio. Nosotros dijimos, ¿qué tal si eso podemos dárselo a los particulares y a nuestros inversionistas de toda Latinoamérica? Entonces, a través de eso fue que nosotros empezamos este proyecto de empezar a traer ciertas empresas que podían dar esa fuerza. Y hoy día les voy a presentar a nuestros aliados, empresas que pueden generar, que le generan hoy día servicios a grandes empresas. Estos aliados hoy día no son aliados solamente, se han convertido en amigos, son amigos con los que ya puedo compartir, y ha sido un proceso de que si nosotros nos vamos a meter con alguien, así como hay aliados que los han invitado a ustedes a participar el día de hoy, nosotros seleccionamos de una manera muy, muy minuciosa quiénes van a participar con nosotros. Entonces, parte de lo que queríamos también, como les decía, era traer a los mejores aliados. Y eso nos dio varias soluciones. Una es que nos abrió una gran oportunidad. Primero, entender que estos aliados no solamente trabajan en una ciudad, sino trabajan en un estado. Y hay veces que cuando tú trabajas en una sola ciudad puedes tener riesgos. De hecho, nos pasó recientemente, pasó el huracán por una ciudad de las que nosotros trabajábamos, y eso, si hubiésemos solamente pensado que en esa ciudad era que teníamos todos, digamos, todos los huevos en esa canasta, hoy día no tendríamos ningún producto. Rápidamente a esos mismos inversionistas nuestros que estaban en esa ciudad los movimos a otras ciudades. Y hoy día nosotros podemos tener un impacto de todo Florida, que es donde hoy día estamos. ¿Y por qué Florida? Porque Estados Unidos tiene un déficit de más de 5 millones de viviendas aproximadamente. Y eso permite, y estamos viendo que Florida se ha convertido en el destino no solamente de los latinoamericanos, sino también de los estadounidenses. Después del tema de la pandemia y el tema de que la gente trabaja de casa, ha venido una afluencia muy grande de personas a vivir en Florida. Y también Florida se convierte en un estado muy interesante por sus beneficios fiscales. Entonces estamos viendo un sector que está creciendo mucho a nivel de demanda en todo el estado de la Florida. Y con nuestros aliados hemos podido identificar zonas específicas de alto crecimiento y de alto impacto. Y eso es lo que hoy vamos a explicarles. Y con eso quiero invitar a dos amigos míos que son hoy día aliados importantes en nuestro proyecto de Plan B en el área de construcción, José Gaspar y Juan Ortega. José, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, ¿me escuchas? Sí, Jorge, buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo también para toda tu audiencia. Gracias. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Gracias por la oportunidad. Seguro, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, primero empiezo por José. José, no le gusta que yo diga esto porque yo creo que da pena, pero al revés, a mí me gusta decirlo. José ha construido más de 4.000 viviendas, es ingeniero civil, ha desarrollado proyectos en varios países y también empezó su carrera en Cemex. Sé que aquí hay bastantes mexicanos y trabajaste varios años también
entendiendo muy bien la cultura y idiosincrasia, pero de la parte del proceso constructivo. Y en el caso de Juan, tiene más de 20 años en el sector también y ha trabajado en todo lo que es Florida y él les va a explicar ahora un poco de todo este impacto de lo que ha sido su experiencia profesional y nos va a dar un poco de eso. Así que bueno, con eso yo lo que quisiera, tanto José como Juan son socios en una empresa que se llama Absolute Housing. Absolute Housing se ha convertido en un aliado para nosotros clave porque, como les decía, cuando ustedes van a trabajar con nosotros, hemos creado con Absolute una alianza estratégica muy importante donde todos los clientes que están viendo de Latinoamérica para todos estos temas están siendo manejados de una manera transparente a través de account managers, de gerentes de cuentas que están siendo asignados a todos nuestros clientes y donde van a ver que hay una sola voz hacia todo lo que esto corresponde. Miren, yo lo que quisiera arrancar esta noche es que nos puedan dar, lo que quisiera es darle un poco, y empecemos, Juan, de qué es, ¿sabes? Lo que vienen haciendo ustedes o lo que vienes haciendo hace muchos años, porque no solamente lo vienes haciendo a través de Absolute, y yo les decía antes el tema de especialización. Tú vienes manejando, tú tienes una de esas empresas también, que es una empresa socia de Absolute que se llama Unity, que le da servicios a empresas como Lennar, D.R. Horton, estas empresas grandes en todos los Estados Unidos. Lo vienes haciendo hace muchos años y ya entiendes claramente cómo se comporta el mercado inmobiliario en toda Florida. Entonces, me gustaría que le pudieses dar a la audiencia, Juan, un poco de qué es Florida hoy día, el alcance que ustedes están haciendo y por qué no empezamos un poco con brevemente lo que ha sido tu experiencia y cómo tú llegas aquí. Gracias, Jorge. Sí, yo 22 años en el estado de la Florida, en Miami. Yo soy colombiano, llegué con mi familia en el año 2000. Eh, He incursionado siempre en el negocio de la finca raíz o del real estate. En ello me he especializado en tierras. Cofundé Unity Development en el año 2004, hace 18 años. Y mediante Unity o por medio de Unity nos especializamos en la compra y desarrollo de tierras. Esto en el segmento exclusivamente residencial. En este momento tenemos presencia en 42 ciudades del estado de la Florida. Eso nos da cobertura de aproximadamente el 60% del estado en territorio, 22 condados del estado de la Florida. Y nuestra labor es comprar lotes que ya están urbanizados, agregarlos, es decir, reunir varios de ellos mediante un proceso muy agresivo de compras y a la misma vez compramos terrenos no desarrollados y los desarrollamos. Cuando yo hablo de desarrollo hacemos infraestructura, bien sea vías, acueducto, alcantarillado, redes eléctricas. Y están haciendo eso, si no me equivoco, son como, ¿cuántas transacciones al año más o menos llevan ustedes? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos 1.800 transacciones. Eh, Compras de este lotes año vamos, en todo Florida. perdón. Eso, Sí, eso, transacciones son eh, compras y ventas de lotes en todo el estado de la Florida. correcto, eso es ventas de lotes en la Florida. Esos son los números de Unity. Por qué Juan no nos explica un poco me gustaría si puedes presentar un poco de lo que es Florida y el tema de los lotes, cómo ven, cómo has visto ustedes la evolución de todo lo que son el tema de tierra en Florida. Claro que sí, te comparto la pantalla. Adelante, adelante. Esto es un mapa que les da una idea de las zonas en las que tenemos presencia. Todas las zonas que ustedes ven con color son zonas donde estamos activamente desarrollando proyectos o que o tenemos inventarios de terrenos. Empezamos por la división este, que es esta zona de acá. Arrancamos desde Port St. Lucie hasta Jacksonville. Luego, si nos vamos por la zona central, estamos en Kissimmee, las zonas afuera de Orlando y Deltona. Si nos vamos a la zona noroeste, tenemos todo lo que es el condado de Hernando County, Marion County, Citrus County. Y luego, si nos vamos a la costa oeste, pues tenemos presencia desde Naples hasta Northport. De esta zona, las dos ciudades de mayor crecimiento serían Lehigh Acres y
y Cape Coral, por ahí algunos de ustedes las hayan conocido. Lo que está pasando en la Florida, Jorge, es que está en pleno crecimiento. En Estados Unidos se le conoce a toda esta zona baja como el Sun Belt, es decir, las zonas de sol, de calor. Y lo que hizo, incentivado por la pandemia y los procesos políticos de restricciones en otros estados, dirigió a muchas de esas personas a mudarse a los estados del Sunbelt. Entonces estás viendo Florida con un gran crecimiento, estás viendo Texas con un gran crecimiento. Y además somos estados, principalmente el estado de la Florida, un estado que no tiene impuesto estatal, solamente el impuesto federal, como en otros casos, por ejemplo, Nueva York, que tiene el impuesto federal, tiene el impuesto estatal y además tiene impuesto en la ciudad, dependiendo en qué ciudad estés en el estado de Nueva York. En la Florida solamente es el impuesto federal. Y además somos un estado pues aún más económico que el promedio de la nación. Para que tengas una idea, el valor promedio de una casa en el 2022 en los Estados Unidos es de $428,000. El valor promedio de una casa en el estado de la Florida para el 2022 es $378,000. Eso te da una diferencia aproximadamente de un 12%. Entonces tienes buen clima, tienes menos impuestos y tienes un valor más asequible de vivienda. Básicamente estás cambiando una vivienda más costosa, un costo de vida más alto, por uno menos alto y quizás de mejor calidad. Eso es lo que ha impulsado a la Florida a el crecimiento que estamos viendo en este momento. Y hoy día una de las cosas que estamos viendo es la zona de Palm Bay. Cuéntanos un poco de esa zona, en qué consiste, y por qué. A ver, Palm Bay, para ubicarnos mejor que Palm Bay, nos podemos ubicar en el condado de Brevard. El condado de Brevard es el tercer condado más grande del estado de la Florida. Brevard viene empezando desde el sur de la ciudad de Palm Bay, que es donde ven ustedes estos colores, hasta aquí arriba, hasta Cocoa Beach, ¿ok? Es un condado grande, como se dan cuenta, iría desde este punto hasta este punto aproximadamente. En él se ubican empresas importantes en el ámbito de la tecnología, contratistas de armamento, contratistas públicos de armamento, y empresas de tecnología. Entonces son empleadores grandes que están en este condado. La ubicación es una ubicación estratégica, es una ubicación cercana a la costa, pero no directamente frente a la costa, lo que te hace que tu costo de construcción no es tan alto, tu costo de mantenimiento de las viviendas en cuanto a seguros no es tan alto, pero si quieres tener acceso a la intracostal, estando en la Florida, pues quieres estar en el agua, estás a 10 o 15 minutos de la intracostal, estás a 20 minutos de la playa. Entonces tienes una buena ubicación, tienes un costo aún asequible y tienes grandes empleadores en este condado. Y luego dentro de ese condado tienes a la ciudad de Melbourne, que es la ciudad, digámoslo, más grande en población del condado de Brevard. Es una ciudad que ya, si ustedes se dan cuenta, está casi o totalmente construida. Y abajito, hacia el sur, tienes la ciudad de Palm Bay, que es la ciudad del condado que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 5 años. Y la razón por la cual está teniendo ese crecimiento es simplemente porque es la ciudad donde se encuentra la tierra para desarrollarse. ¿Y eso está a cuánto tiempo de Orlando y a cuánto tiempo de Miami? Listo. De Miami estás a 2 horas y de Orlando estás a 1 hora, dependiendo a qué parte de Orlando vas. Pero si lo tomamos al centro de Orlando o al aeropuerto de Orlando, tienes 1 hora 15 minutos. Ok, y lo que yo creo que es importante, Juan, para empezar a dar un poquito de sentido, porque lo que creo que primero es interesante entender la parte de los lotes, pero el proyecto es de la construcción, ¿no? Y de lo que yo he aprendido con ustedes, en este caso, es que
digamos, la gran oportunidad, o no sé si, no lo quiero decir de esa manera, sí, pero yo sí creo que la gran oportunidad está en un sector muy específico, que es donde donde está el volumen, que es el sector de affordable housing. Entonces, cuando estamos hablando de estas ciudades, no es que estamos escogiendo estas ciudades porque son sectores de lujo o mucho menos, sino que son sectores de ciudades satélites. Y eso es un poco lo que me gustaría que expliques un poco eso, porque de ahí vamos a empezar a hablar después del producto per se. Perfecto. Jorge, los mayores empleadores del centro de la Florida están en Brevard County y en Orlando. Orlando son 3 condados, entonces es más que, digamos, lo que se llama como el Greater Orlando, ¿verdad? Ahí esa es la ubicación donde están los empleadores más grandes en el centro de la Florida. Tú tienes empleadores locales y además tienes dos formas de commute o de traslado a Orlando desde Palm Bay. Pues, claramente tienes la opción de manejar, como les decía antes, tienes 1 hora 15 minutos al aeropuerto de Orlando, pero además tienes ahora el metro, entonces tienes la línea del Bright Line que te va a llevar en esta dirección hasta Cocoa Beach. Estás a un trayecto muy corto, aproximadamente unos 15 minutos, y luego tienes la entrada a la ciudad de Orlando otros 15-20 minutos. Es decir, que en el metro no, en el Bright Line, vas a tener aproximadamente 30 minutos de commute a la ciudad de Orlando. Y cuando hablo de por qué estas ciudades es porque el costo, al final, el costo del terreno y el costo del lote hace un factor importante en la determinación del valor del producto final, que comparable con una ciudad grande no existe, pues, ¿no? Correcto. Disponibilidad de tierra, pensaría uno que la Florida, por ser un estado tan grande, tienes mucha tierra y realmente tienes mucha tierra, pero de esa tierra muy poca es apta para desarrollo porque somos un estado que es una península que en algún tiempo, cientos de años atrás, estuvo bajo el agua y tiene muchos cuerpos de agua que son protegidos por el estado, lo cual te empieza a limitar la disponibilidad de tierra sobre la cual se puede construir. Entonces, si tú comparas, para tener una idea, en trayectos, Port St. Lucie está aproximadamente a 45 minutos al sur de Palm Bay y 45 minutos al norte de West Palm Beach. Es decir, estas personas que viven en Port St. Lucie, el desarrollo de Port St. Lucie lo ha impulsado el crecimiento de la ciudad de West Palm Beach. Para que tú tengas una idea, un lote en la ciudad de Port St. Lucie hoy vale alrededor de 85 a 90 mil dólares. Un lote en Palm Bay todavía están en el orden de 30 a 35 mil dólares. Esa diferencia en distancias, ¿verdad? Te da la diferencia en precio. Por ejemplo, en este conjunto, dentro de la ciudad de Orlando, un lote como lo que comprarías en Palm Bay en 30 o 35 mil dólares vale 80 a 90 mil dólares también. Entonces, esa es la diferencia, es un tema económico. Buenísimo, excelente. Y ahora hablemos un poco llevemos esto un poco a la parte de producto. Y aquí, José, me gustaría que tú nos digas un poco el, el producto, ¿sabes? Al final del día, ¿por qué affordable housing? ¿Sabes? ¿Por qué estas zonas? ¿Sabes? ¿Dónde estás viendo tú la oportunidad, la demanda, lo que está pasando a nivel de país? Y yo creo que eso tú lo has tenido muy claro en nuestras conversaciones. Sí, Jorge, te explico un poco lo que sucede y efectivamente cuando comenzamos la explicación, tú dijiste que había un déficit de unas 5 millones de unidades. Precisamente esos 5 o 6 millones de unidades están en déficit en ese sector, en el sector de affordable housing o entry level. Es el sector, digamos, donde nosotros empezamos a ver que tenemos oportunidad de construir viviendas que están por debajo de la media de costo nacional. En Florida tenemos algunas ciudades, como les comentaba Juan, que permiten la posibilidad de obtener todavía lotes que estén dentro de los precios que nos permitan desarrollar viviendas en ese rango, y por eso atacamos ese sector. Estados Unidos, como sabes, tiene más de 300 millones de habitantes. De esos 300 millones de habitantes, el 70% tiene vivienda propia,
pero el otro 30%, que estamos hablando de más de 100 millones, no tiene. Entonces, son personas que tienen que salir a comprar o a rentar vivienda y la entrada a través, digamos, de ese mercado hipotecario es precisamente en ese sector. Buenísimo, buenísimo. Entremos ahora, quisiera ahorita pasar a la siguiente parte, que es, ok, ¿cómo es este proceso? O sea, es uno de los riesgos que nosotros se ponen sobre la mesa, es el riesgo de ejecución. O sea, porque están entrando en algo que no está terminado, ¿entiendes? Entonces, al no estar terminado, yo quiero saber cómo se manejan estos procesos, por qué se pueden diferenciar, por qué nos podemos diferenciar nosotros del resto, y por qué estos procesos, cómo el inversionista lleva adelante un proceso de esto. Entonces, Juan, ¿por qué no nos explicas lo que es la experiencia de otros clientes, cómo ustedes llevan este proceso y pensemos en la construcción de alguna de las viviendas como las que estamos en este momento desarrollando? Claro que sí, Jorge. Te explico cómo nació Absolute Housing. Absolute Housing nace de la idea de poder democratizar o hacer asequible un sistema constructivo mediante el cual las compañías grandes, como aquellas que nombrabas al principio de tu presentación, los constructores grandes de talla de empresas que transan en la bolsa, como Lennar, D.R. Horton y otros, cómo poder llevar las economías de escala a las que ellos acceden por el volumen que manejan a constructores más pequeños. Y eso lo veíamos nosotros en Unity, que nosotros le vendemos tierra a estos constructores grandes, pero también le vendemos tierra a constructores medianos. Cuando te hablo de constructores medianos, son constructores de 60, 80, 100 casas al año, que tienen toda una operación y todo un montaje empresarial, administrativo y técnico para poder llevar a cabo sus proyectos. Entonces nació Absolute Housing con la experiencia de José y su conocimiento en el desarrollo de vivienda masiva. Lo que logramos hacer, y estando nosotros presentes, digámoslo, en la industria y conociendo por muchos años a los actores principales, subcontratistas principales de obra, logramos hacer alianzas y estructuramos una plataforma que nos permite acceder a esos contratistas o subcontratistas de obra con los que trabajan empresas muy grandes y lograr, si bien no el mismo precio, precios muy similares con los que ellos trabajan. Y entonces a nuestros clientes le podemos dar el servicio de agrupar todo la estructura corporativa, administrativa y técnica en una sola empresa. Le permitimos a ese desarrollador mediano o pequeño que se pueda dedicar a hacer una estrategia que le permita crecer y que no lo ahogue en el día a día de la parte técnica del desarrollo del negocio, y que puedan hacer sus estrategias comerciales que al final del día digamos, la fuerza de crecimiento de un negocio, ¿verdad? Entonces nace Absolute Housing y te quiero mostrar, compartir la pantalla. Ok. Estás viendo, entonces, en esta plataforma, nosotros tenemos el control de obra de cada uno de los proyectos, ¿verdad? Entonces, a este cliente se le da un portal de ingreso a esta plataforma y cada una de estas direcciones es un proyecto en construcción. Esto es un semáforo que básicamente te muestra a qué nivel de ejecución de la obra vas. Y esto va acompañado de la parte contable, pero iniciemos por la parte técnica. Entonces, si cogemos como ejemplo esta primera casa, por ejemplo, te puedes dar cuenta que nosotros el contrato de esta casa, de esta vivienda, lo firmamos con nuestro cliente el 16 de diciembre del 2021. Inmediatamente procedemos a presentar permisos de construcción, los cuales los vas a ver por aquí, que logramos el permiso de construcción el 22 de marzo. Es decir, tienes
3 meses en el proceso de permisología. Inmediatamente obtenemos la permisología, iniciamos el desarrollo de la construcción y cada una de las actividades que vamos desarrollando la tenemos ilustrada en esta plataforma y tienes una señal de cuándo se completó o si está en progreso. En este caso es una casa que, como se dan cuenta, el semáforo está casi completo, es una casa que ya está terminada o estamos terminando. Pero aquí te das cuenta, la primera actividad de obra, por ejemplo, en abril del 2022, esta casa se ve, era un lote como este que se ve aquí atrás, un lote lleno de árboles, ya estaba limpio, lo habíamos rellenado, compactado, estábamos listos para iniciar todo el trabajo de tuberías. Luego ves aquí que ya a los 13 días ya las tuberías están instaladas, estamos listos para iniciar la fundición de la placa. Más adelante ya ves en mayo que esta casa tiene muros, ¿verdad? Y no los quiero aburrir con cada una de las etapas, pero puedes ir dándote cuenta y te vas llevando el control de cuándo está programado la labor, si se completó o está en progreso, o si tiene algún ajuste en fecha, y cada una de las actividades va acompañada de una imagen. ¿Listo? Esto le permite a un constructor pequeño, a un constructor mediano, poder llevar control de sus obras desde su computador en casa, desde una aplicación móvil, desde cualquier parte del mundo. Si se dan cuenta, esta casa, al final, si nos vamos por acá, ya vemos que esta casa consigue el certificado de ocupación el 19 de octubre. ¿Listo? Entonces aquí te das cuenta que esta casa ya está construida y esta casa se ve así. Cuando nosotros hablamos en estos webinars que nosotros nos dedicamos a construir casas asequibles, muchas personas pensarían que es un producto pues muy económico. Como se dan cuenta, no es un producto económico, es un producto de muy buena calidad. Claramente no estamos en el segmento de lujo, pero si te das cuenta, estos son los acabados, tal cual como estás viendo tú esta casa. Dentro del presupuesto nosotros incluimos todo lo que son los electrodomésticos, incluyendo la lavadora y secadora. Eso es un costo que no afecta en más de $1,000 o $2,000 el presupuesto de construcción, pero sí te va a hacer más atractivo a los clientes cuando salgan a vender estas casas, tenerlos, ¿verdad? No todos los constructores incluyen los electrodomésticos. O sea, esto es una casa que se entrega completamente, o sea, es lista para ser habitada, lista para rentarse o para venderse y habitada. Claro. Jorge, muchas veces nuestros clientes, para que tengas una idea, muchas veces nuestros clientes ni siquiera toman posesión de sus casas. Nuestros clientes, nosotros hacemos el proceso constructivo, ellos hacen el proceso de comercialización. El día de la escrituración, que aquí se llama el día del cierre o el closing, ellos programan lo que se llama un walkthrough, que es una inspección antes de la fecha de entrega o antes de la firma de la escritura. Hacen el tour con el cliente, miran si hay algún detalle de pintura o si hay alguna tapa eléctrica que hace falta o si hay algún detalle constructivo. Hacemos el reconocimiento de lo que se debe de arreglar y lo arreglamos. El cliente hace el cierre con su comprador y nosotros les dejamos las llaves en un lockbox en la puerta de la casa al nuevo propietario. Excelente. Bueno, hay otra parte que es importante dentro de lo que mostraste, que es el tema de transparencia y esto yo creo que es lo que para nosotros fue fundamental en la elaboración de este proyecto y para nuestros clientes que están en toda la región y algunos de ellos no conocen estas zonas o no están aquí todo el día, entonces es importante que lo tengan. Y volviendo un poco al tema de la visa, los clientes son 100% dueños de estos activos. ¿Sabes? Ninguno de los que estamos acá participa en un porcentaje de las utilidades ni participa en un porcentaje de la compañía de nuestros clientes. Ustedes son 100% dueños de todo. Y también hay un 100% de transparencia, que es un punto importante. El tema de las facturas.
¿Tú puedes mostrar un poco eso, Juan, por cómo se ve, no sé si lo tienes a mano, cómo se ve un cliente cuando está en su proceso, que entienda que no es una caja negra, sino que todas las facturas están a nombre de la compañía del cliente, todo está siendo visto para que el cliente entienda exactamente y a veces como en Latinoamérica, ¿sabes? Eh, Se han acostumbrado a empresas digamos, a hacerle scam a la gente, etcétera. O sea, eso para nosotros fue tan importante cuando vimos una solución que era tan transparente, porque son facturas de los proveedores que podrían llamar y verificar de la factura y que no es un tema de cómo le crea un sobreprecio o mucho menos porque son empresas, son proveedores que le trabajan a empresas públicas norteamericanas y que no se ponen al juego de ese tipo de juegos. Así que sí, si algo puedes mostrar sobre esto, Juan, sería bueno. Claro que sí, Jorge. Entonces, esta parte es la parte de control técnico y a lo que tú te refieres es el control administrativo y contable. Entonces, nosotros en nuestro Drive, así como le damos acceso a esta plataforma la pueden acceder directamente desde nuestra página web. Tienen compartidos ustedes un Drive. En ese Drive van a tener cada una de sus casas, va a tener un reporte semanal. Si lo quieren ver, se vería así. Entonces tienes un reporte semanal de la actividad contable y administrativa de cada casa. Me quiero ir al último reporte, solamente para efectos de verlo más actual. Tienes tres tipos de reporte. Tienes el reporte por categoría, entonces tú puedes ver, digamos, la pintura, el techo específicamente. Para efectos de este seminario y no hacerlo muy extenso y muy engorroso, quiero mostrarles el reporte el resumen del reporte. Y básicamente este resumen lo que te muestra es cada una de estas direcciones. Obviamente es una casa en construcción, este es nuestro cliente. Lo que muestra esta primera columna es el contrato, el valor sobre el cual se firmó el contrato eh, por esa casa. Te muestra luego cuánto el cliente nos ha pagado, cuánto le falta por pagarnos y luego aquí te muestra cuál es el presupuesto actual. Como nosotros hacemos una administración delegada y esto lo va a elaborar José, que es quien realmente tiene el conocimiento del tema, nosotros vamos haciendo actualización de presupuesto a medida que vamos ejecutando y proyectamos lo que nos hace falta por ejecutar. Entonces te vas a poder dar cuenta que, por ejemplo, en esta primera casa, el cliente teníamos un presupuesto de $205,000, pero la ejecutamos en $196,000. Quiere decir que esa casa la ejecutamos al 95% del presupuesto y eso le dio a nuestro cliente un ahorro de $9,400. Si miras este paquete de este cliente en total, por aquí pueden haber 9, 10, 11 casas, algo por ahí. El contrato es un contrato de $2,181,000 y tenemos proyectado terminarlo en $2,172,000, lo que le va a dar un ahorro de $9,000 en todo el paquete de las casas. Hay algunas casas que tienen ahorro, hay otras casas que no tienen ahorro, sino que tienen un sobrecosto. Al final del día, si te das cuenta, estamos llegando muy al presupuesto que se tenía. Perfecto. Adicionalmente a esto, esta es la parte contable, nosotros les vamos a dar en el mismo archivo, tienen acceso a las facturas. Entonces, entran a cualquiera de estas direcciones, es una factura, es una casa en construcción y aquí van a encontrar las facturas. Cada una de esas facturas que nosotros vamos pagando en cabeza del cliente se van poniendo aquí. Entonces, tú, por ejemplo, vas a ver esta factura, por ejemplo, entonces te dice, este es el nombre del cliente, la factura tiene que salir a nombre del cliente porque nosotros estamos haciendo la ejecución de la obra en cabeza de quien es el dueño de esa obra y para efectos migratorios, como tú nos lo has explicado, Jorge, es muy importante que la empresa del cliente migratorio sea quien haga las veces de ejecutor y que esas facturas salgan a nombre de esa empresa. Entonces, cada uno de estos clientes es dueño de estas facturas. Esta factura tiene una fecha de trabajo, tiene una dirección donde se hizo, tiene obviamente un valor. Y si el cliente quisiera hacer una auditoría, nuestros clientes las hacen, pues simplemente se hace la auditoría de la facturación, ¿verdad? Es importante, Jorge,
y que la audiencia entienda que nuestro negocio, nuestra empresa, no está enfocada únicamente a los inversionistas o constructores migratorios. Realmente nuestro negocio nace, como les explicaba anteriormente, de la posibilidad de brindarle a medianos y pequeños constructores activos en los Estados Unidos, a quien nosotros les vendíamos solamente terrenos, la posibilidad de manejar sus obras con una plataforma tecnológica y con acceso a unos trade vendors, a unos negocios de materiales que les permita bajar su costo constructivo y administrativo, ¿verdad? Eh, Estas empresas hacen sus auditorías, estas empresas hacen sus gestiones comerciales, es decir, estas empresas son los dueños de estos proyectos. Nosotros somos un contratista de un servicio. Sí, sí, y como decía al comienzo, la mitad de los clientes que están viniendo con nosotros están por efectos no migratorios. De hecho, tenemos varios grupos. Ahora tenemos un grupo importante en México construyendo dos y otro grande también en evaluación para múltiples unidades que estamos haciendo juntos. Entonces, sí, por eso nos llamó la atención cómo arrancábamos. Primero que se convierta en un buen negocio y después que se justifique también para la visa, que es, digamos, como que le agrega un sabor adicional a toda la oportunidad. Este, y ahí veo algunas de las unidades ya, ¿no? Sí, claro, entonces te quería mostrar, estas son casas, lo que les decía antes, este ya es el producto final. Como les comentaba, nosotros incluimos dentro de nuestro presupuesto hasta el final clean, es decir, la casa queda totalmente limpia, lista para entregar, como la están viendo en esta imagen, con todos los electrodomésticos, con la grama, con el driveway, incluso tenemos presupuesto algunas maticas. Algunos otros constructores ni siquiera incluyen este tipo de detalles. Nosotros les recomendamos a nuestros clientes, no es algo que valga mucho, pero sí hace la diferencia cuando van a hacer su gestión comercial. Esto les muestra un proyecto tipo. Esta es una casa. Buenísimo, Y como buenísimo. les mostraba, esta es la casa por dentro. Excelente. Está clarísimo, te agradezco el tiempo con eso. Yo lo que quisiera ahorita es como ya finalizando, quiero llevarlos un poco bueno, allá a la siguiente parte. Déjame ver si puedo aquí proyectar. Y quiero proyectar para ya ir avanzando en esta etapa. Bueno, lo que de alguna manera quiero es y quiero explicarles un poco el proceso. ¿Cómo es el proceso para aquellas personas que están evaluando esto? Lo que nosotros es que puedan hacer, el primer paso es, si lo que están viendo es algo que puede ser interesante, es que tengan un contacto inicial con un consultor o un aliado GlobalFran. Tenemos unas alianzas importantes con grupos importantes en la región y eso, ese sería también nuestros consultores, que sería el primer paso para ese contacto. Luego, la idea sería un periodo de evaluación, o sea, que se hace un periodo de evaluación sin riesgo, en la cual una vez que ustedes hacen el contacto, se hace un pequeño depósito que es reembolsable, es decir, tienen un periodo de 15 días cuando entren en el punto 2 para ver todos los detalles, contratos, tener interacciones con nuestros aliados, tener interacciones con abogados migratorios, evaluar el proyecto financiero a más detalle. Entonces, eso se hace en un periodo de 15 días a partir del punto 2. Si en el día 15 o antes deciden no avanzar, se devuelve el depósito en un 100%. Si deciden avanzar, entonces ahí ya se ejecuta una primera parte del pago y se inicia la creación de la estructura legal y financiera. Nosotros trabajamos con bancos, con lo cual incluso tenemos la posibilidad de ayudarlos en la apertura de cuentas, aun cuando no están en Estados Unidos, porque tenemos unas alianzas muy estrechas con bancos y si es necesario eventualmente incluso financiamientos para el desarrollo de proyectos, también es algo que está en la mesa. La firma luego se hace la firma de los documentos, de los contratos, se fondea la cuenta, se compra el terreno, todo a nombre del inversionista, se hace el proceso constructivo y luego se vende la propiedad y se inicia el ciclo. ¿A qué me refiero con el ciclo? Porque cuando ustedes hacen una visa, ahorita voy a diferenciar entre la parte migratoria y no migratoria. Si ustedes están haciendo una visa,
van a requerir hacer esto constantemente. ¿Por qué? Porque la visa E2 no es una visa en la cual simplemente construyes una casa, la vendiste y adiós. Puede que la visa te la den por 5 años y hagas una casa, pongamos, más o menos en un año. Entonces no se trata de que después de un año no haces más nada. Entonces la idea es que ustedes puedan realmente reflejar a las autoridades que ustedes van a hacer 5 viviendas en el tiempo, porque va a ser muy importante que se vean que ustedes están haciendo una actividad económica para que la visa pueda justificarse. Entonces, por eso es que se hace el tema de la venta para hacerla. Hay clientes que pueden rentarla y después incluso con crédito construir una nueva o quieren invertir más y así también empezar a crear un portafolio de viviendas en la medida que van avanzando. Entonces, esas alternativas se dan, pero quiero que entiendan que esto es un ciclo en el cual van a desarrollar esto en el tiempo. Y esos detalles, todos esos detalles los vamos a ver entre el punto 2 y 3, donde entramos en profundidad de todo lo que estamos viendo. Hoy día le hemos dado bastante información, pero hay mucho más detalle, por eso yo les decía anteriormente que va a requerir trabajo a ustedes para que entiendan bien la oportunidad y la puedan decantar y entiendan en lo que están entrando. ¿Qué necesitas para ganar? Yo les decía, repito, para hacer un plan B necesitamos apoyarte en la visa E2 y para eso nosotros también trabajamos con más de 15 bufetes de abogados migratorios con los cuales en el momento tenemos abogados que son especialistas en Colombia o en México, en Argentina y entienden perfectamente o en otros países y entienden cómo se manejan los consulados. Por lo cual, cuando sea el momento, vamos a hacer las introducciones con esos especialistas también para ayudarlos en estos procesos. Apoyarte en la inversión correcta. Hoy hemos visto algo importante que puede significar un proyecto de diversificación oportuno. En expertos profesionales, están viendo aquí algunos de los expertos, pero hay varios otros que deben ser parte de este proceso. No hemos hablado de la parte fiscal, de la parte legal migratoria. Hay otras cosas que deben también hacerse y repito, son parte de lo que los vamos a llevar de la mano en cada una de estas etapas. Y eventualmente es tomar la acción, es ver cómo iniciamos la evaluación de estos procesos y es donde yo les invito que vayamos. ¿Y qué te ofrecemos? Un proceso transparente donde están viendo todo lo que está pasando, está a raíz de ustedes, saber qué hacer paso a paso de forma sencilla, apoyo a lo largo de todo el proceso, una diversificación interesante en oportunidades de bajo riesgo en los Estados Unidos y donde va a seguir estando un crecimiento. Y esto es importante porque estamos entrando en una economía incierta a nivel global. La realidad es que estamos viendo lo que pasa con la bolsa y a veces preguntan, bueno, ¿dónde está la mejor oportunidad? Y aquí, si dejas el dinero en efectivo en una cuenta, tienes una inflación de más del 8%, entonces estás perdiendo valor en ese dinero. Si lo metes en la bolsa, ya sabemos lo que está pasando. Si lo dejas en tu moneda local, en el país, ni hablar. Entonces, se convierte en bien raíz tener algo que te permite un plan B y te permite aprovechar el proceso de creación de valor en bien raíz es algo bastante importante. Y obviamente saber con qué profesionales trabajar. Ahora, tenemos muchas preguntas y vamos a necesitar ser rápido porque estamos un poquito ya sobre la hora y quería hacerlo un poco, pero realmente no quise parar la presentación porque creo que había mucho valor en esta presentación y hay preguntas que son muy interesantes y les invito a que escuchen porque creo que puede responder muchas cosas. Rodrigo en México nos pregunta cómo afecta lo que está pasando a nivel de economía a este proyecto. José, yo creo que tú eres la persona ideal para responder esto. Sí, Jorge, fíjate, lo que sucede es que efectivamente van a haber algunas variables que no están en manos del cliente, pero lo importante es que sepamos que este tipo de inversión tiene como nuestro mejor aliado el tiempo. Y cuando digo el tiempo es que al final, cuando nosotros tratemos de colocar la casa en el mercado, si las condiciones no son las mejores para vender, siempre vamos a tener la opción de rentar. Puedes tomar un mortgage o crédito hipotecario sobre la vivienda, recuperas tu capital de trabajo, sales a construir la siguiente y esperas un mejor momento del mercado, entonces ya para colocar no una vivienda, sino tu portafolio de viviendas a la venta. Lo que está pasando es básicamente que la Reserva Federal está aumentando las tasas para tratar de encarecer un poco la forma en la que la gente toma dinero a través de la vía del crédito para controlar esa inflación de la que tú antes hablabas. Y entonces este mecanismo hace que, por ejemplo, en este caso, la gente tenga que salir a buscar rentar en vez de comprar viviendas porque tal vez no es el mejor momento
porque se les encarece las tasas para obtener sus créditos. Entonces, siempre estamos en un sector donde vamos a tener una salida para el caso de que nuestro portafolio se pueda seguir moviendo. Entonces, básicamente, si la gente ya no compra, tiene que rentar porque al final tiene que seguir viviendo y el déficit existe todavía, ese déficit no desaparece del mercado, pues, ¿no? Sí, Jorge, y piensa que cuando estás en un target más alto, de repente tu plan B es ir hacia una vivienda menor, pero ya cuando estás en el target de entry level o affordable housing, o digamos el target de entrada, ya tu opción es comprar o rentar, ya no tienes una tercera opción. Entonces, por eso es importante que este modelo siempre nos permite tener la posibilidad de colocarlo en el mercado a través de alguna de las dos vías. Excelente. Me pregunta Carlos en Colombia, dice, ¿puedo invertir sin tener que pedir la visa? Sí. La razón, de hecho, cuando nosotros hicimos esta alianza era porque veíamos una gran oportunidad de negocio. Y lo que hicimos fue también darle el aditivo potencial visa asociado, por lo cual entonces entran en un potencial buen negocio también con opción a visa. Con una casa puedo obtener la visa, Gabriela, en Argentina. Bueno, Gabriela, esto va un poco, esto va con el tema que decía anteriormente, que puedes arrancar por ahí, pero la idea es que esto sea un proyecto de desarrollo en el tiempo y que no sea solamente para que las autoridades lo vean. Pero eso podemos verlo más detalle. Es sencillo, la realidad es que es sencillo. Mientras tú tengas esa actividad económica, no vas a tener ningún problema. Déjame ver esto. Bueno, Juan, Ernesto en Chile nos pregunta esto y me dice, ¿cuál es la diferencia de hacer esto directo o con ustedes? Esto me imagino que va con si él viniera acá y si es este proceso, ¿por qué no le va a salir mejor hacerlo él directo que hacerlo a través de esta estructura? Claro que sí, Jorge. Realmente la modalidad de administración delegada aquí no es muy común. Entonces sería no tan fácil encontrar a un contratista calificado de confianza en cada una de las zonas donde nosotros estamos activos, que te lleve tu construcción mediante el modelo de administración delegada o lo que aquí le conocen como Cost Plus. Eh, Eso por una parte. Y de otra parte, como te comentaba, o como les comentaba anteriormente, Absolute Housing nace de la posibilidad de transmitirle a nuestros clientes acceso a contratos de materiales y contratistas de grandes constructores, lo que les permite el beneficio de la economía de escala, tanto en la ejecución de obra como en la parte administrativa. Buenísimo. Aquí nos pregunta Andrés en Perú, nos pregunta la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de estos proyectos? Yo te digo, Andrés, hoy día no vamos a hablar de eso. Eso ya cuando tengas una sesión uno a uno, que es la parte de las citas que se pueden tener, van a poder ver un poquito más detalles de lo que es la oportunidad hoy día a nivel de rentabilidad y lo que eso significa. Así que, pues, si no sería mucha información en este momento, pero en esas sesiones que ya puedan tener ustedes uno a uno van a poder ver a mucho más detalle la parte financiera, que va asociada también con otra pregunta, que es en cuánto tiempo recupero la inversión. Yo les diría que eso lo vamos a poder ver, pero en principio estos son proyectos aproximadamente un año donde construyes, vendes o construyes, alquiles, y dependiendo de la estrategia, si es de renta o de venta, ahí digamos, se recupera en principio la inversión para desarrollar nuevas viviendas que eso de. Pero repito, esos detalles los podemos ver en una siguiente etapa. José, aquí Luisiana pregunta, ¿necesito tener el dinero completo para hacer el proyecto? Luciana, esa es una buena pregunta porque precisamente la forma de escalar estos proyectos, Jorge, de los grandes constructores es el apalancamiento financiero. Entonces nosotros le vamos a dar todo lo necesario a tus clientes para que ellos también puedan optar por esta figura. Ellos van a recibir un crédito al constructor, un crédito puente que utilizan durante el proceso de construcción. Se coloca como garantía la tierra más la bienhechuría de la obra con cada avance que se va obteniendo. Y una vez que tengan el permiso de habitabilidad, entonces el mismo private lender lo que hace es que te cambia ese crédito a corto plazo por un crédito a largo plazo. Tú recuperas el equity
y sigues trabajando y te quedas pagando ese crédito, ya sea a 25 a 30 años. Y puedes hacer este proceso de forma repetitiva una y otra vez con cada una de las casas. Es correcto, simplemente quiero hacer una aclaratoria que eso sería por encima, si el proyecto es por encima de los 250.000, porque para efectos migratorios es importante que se pueda demostrar que los 250.000 están invertidos. Y ahí es donde yo tomo la parte migratoria, eso que dice José está en la parte de negocios, pero a veces tenemos que agregarle la parte migratoria también. Entonces, sí va a ser importante que tengan el monto en su cuenta de banco, porque van a crear una compañía con su cuenta de banco y cuando justifiquen la visa tienen que demostrarles que los fondos están en esa cuenta, que los 200, que han puesto los 250, aunque se hayan ya invertido, pero que ustedes entraron y pudieron colocar ese dinero. Como dice José, si el proyecto es más, hay acceso, hay acceso a un crédito que podría ayudarlos en un proceso constructivo. Ok, ¿qué otros costos debo considerar? Paola en México me pregunta. Mira, Paola, en principio son los 251 y el costo que tendrías que pensar adicional sería la parte de abogados migratorios, que eso puede ser, en lo que es mi experiencia, entre 12.000 y 15.000 dólares más. Si no estás haciendo un proceso migratorio, ese costo no tienes que incurrir en ese costo. Más allá de eso, eso es todo. O sea, nosotros no nos metemos o sea, no hay un cobro adicional de licencias, ni de fees adicionales, ni de temas que vas a ver. O sea, los 251 conlleva todo, a excepción del abogado migratorio, porque eso es algo que algunos clientes usan y otros no. Entonces, ese costo incluye, cuando te digo 12, 15.000, eso incluye los trámites a nivel de gobierno, el plan de negocio, los fees que vas a pagar los abogados migratorios, la creación de tu compañía, porque vas a necesitar crear una compañía. Entonces, eso más o menos engloba todo digamos, el paquete para que desde el punto de vista migratorio lo manejes. Y eso será directamente, de hecho, con los abogados. Esos fees no tienen nada que ver con nosotros, no participamos de esos fees, así que eso sería algo y nosotros sí les podemos poner a hablar con muchos abogados que, como les decía anteriormente, que tengan sentido. Ok, Luis en México nos pregunta esto, qué diferencia, me imagino yo que tiene que ver a nivel de márgenes entre comprar la lista y construirla? Juan, porque, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, es una buena pregunta. Jorge, lo bonito de Estados Unidos es que hay demasiada información, ¿verdad? Además todo es récord público. Yo te puedo decir que si entras a Yahoo Finance y miramos los estados de rentabilidad de los constructores nacionales, el margen de ellos oscila en un promedio entre el 14, 15, 16% por ahí puede estar. No obstante, el estado de la Florida, como les decía antes, sigue teniendo una alta demanda, no solamente el crecimiento natural de las ciudades, sino de personas que vienen migrando de otros estados y otros países, lo cual ha hecho que las viviendas construidas subieron a un precio muy alto, muy rápido, y el margen, digámoslo, y el costo de construir es muy inferior al valor comercial de una vivienda terminada. De hecho, para agregarle a eso, nosotros tenemos de hace un año atrás clientes que se dedican únicamente a la compra de lotes para construir casas y alquilar. Y la razón por la cual lo hicieron es de cierta manera por necesidad. Es decir, estos eran clientes corporativos, institucionales que se dedican a comprar miles de casas al año, pero casas ya terminadas, casitas de 250.000 dólares, las arreglaban y las alquilaban y tenían un ingreso de renta inmediato. Al ese materia prima, a esas casas subir tanto en valor, les hace más sentido hacer el proceso constructivo para luego, al cabo de un año, poner sus casas en renta. Entonces, la estadística te puede decir que el margen promedio debería estar en el orden de 15%, pero te puedo decir, sin derecho a equivocarme, que en la Florida ese margen puede ser un poco superior. Gracias. Mario nos pregunta cómo alinear esto con la educación de los hijos, la universidad, encarar la residencia y bajar los costos educativos. Una muy buena pregunta, Mario. ¿Sabes?
La visa E2 abraza a todo el grupo familiar y a los hijos menores de 21 años. Es decir, si ustedes vienen, por ejemplo, y no tienes que vivir necesariamente en Florida. O sea, tú puedes venirte, tener la inversión en Florida y vivir en California, vivir en Texas, vivir en donde tú consideres, donde quieras vivir. No tiene que estar asociada la inversión con la residencia. Entonces, donde tú vivas, ya tú y tu familia tienen acceso a lo que es Social Security, lo que son licencias para conducir. Tus hijos inmediatamente pueden ya entrar en el sistema educativo público, tanto básico como universitario, y en las mismas condiciones de un residente del Estado. Entonces, tienes unos grandes beneficios asociados a eso. Adicionalmente, el cónyuge de quien aplica la visa tiene permiso de trabajo. Es decir, si yo aplico, mi esposa tiene un permiso de trabajo, si ella aplica, yo tengo un permiso de trabajo. El que aplica solamente puede trabajar en las inversiones a las que está asociada la visa E2. Pero para que entiendan en términos generales, hay un beneficio directo en el tema de la educación de los hijos, que es uno de los grandes promotores de esto. Juan Carlos me pregunta que en el video introductorio se habla de 150 y después en el proyecto se habla de 251. Y por eso dije, este es el proyecto de Plan B específico, que es de 251. Ese video tiene un tiempo y tenemos de hecho que actualizarlo. Decimos que arrancan en 150. 150 es como un stretch, pero va hacia otro tipo de productos que es ya para trabajar de forma activa el día a día. Pero para tener un plan B, se requiere una inversión un poco mayor a esa. Entonces, déjame ver aquí cuáles son los honorarios que cobran por realizar todo el proceso. Ya está incluido dentro de los montos que están viendo, ¿sabes? Y vamos a ver, como les decía, en una siguiente etapa podemos ver más detalles de lo que es el proyecto, costos, lo que sería hoy día un proyecto y cómo se ve ese proyecto hoy día si se vende, y eso es lo que deben haber. Okay. Déjame ver aquí otra pregunta. Pero es una pregunta similar a esa. Si me preguntan si tengo una hija de 30 años, ella puede entrar en el proyecto para la visa con nosotros. Paula, lamentablemente no, no se puede. Si ya tiene 30 años, tiene que manejar un proceso independiente porque es mayor de 21 años. Entonces, nos está pasando que tenemos familias en las que varias personas del grupo familiar están haciendo inversiones paralelas para que eso pueda estar. José, de repente esta pregunta puedes responderla tú. Dice, he escuchado de inversiones de viviendas en Detroit. ¿Por qué Florida? Entonces, Francisco en Colombia nos pregunta esto. Sí, Francisco, fíjate que nosotros hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en construir en Florida porque se ha vuelto el epicentro ya no solo de la migración de Latinoamérica, como hicimos en algún momento todos nosotros, sino que también ahora dentro de los mismos Estados Unidos. Estamos recibiendo muchas personas de Nueva York, de California, que se vienen a Florida. Todo esto, por supuesto, se aceleró después de la pandemia con el hecho de poder trabajar de manera remota, pero además estas personas están viendo que aquí tienen los beneficios desde el punto de vista de los impuestos y, bueno, ¿por qué no decirlo? También del clima, de las playas, del ambiente, de todo lo que Florida puede ofrecer. Así que, sin duda, Florida es la mejor elección. Martín pregunta si no le queda claro si a cambio de los 251, ¿qué se obtiene? Martín, si es una participación en una empresa, un fideicomiso, etc. Martín, eres dueño del 100% de tu negocio. Tú eres dueño de la vivienda en un 100%. No es un fideicomiso. Tú eres, digamos, dueño de la empresa desarrolladora en un 100%, que es dueña de la tierra, es dueña de la construcción. Entonces, eso es lo que vas a tener. ¿Okay? Marcelo pregunta si hay financiamiento. Sí hay financiamiento, pero por encima de los 250. En caso que sea requerido, es por encima de los 250. Tiene que haber una porción inicial. Nosotros tenemos una alianza con un banco muy cercana, con la cual también yo les digo es un gran beneficio, que no quiero entrar ahorita en ese detalle porque creo que sería mucha información, pero sí hemos logrado que a nuestros clientes les den un financiamiento a los extranjeros por encima de ese monto y más adelante les puedo explicar los detalles que eso requiere.
Em, ok. Sí, Juan me pregunta sobre la utilidad, repito, eso querían verlo de la utilidad de la casa justa que tú estás mostrando, Juan. Pero yo les diría, eso lo podemos ver en una etapa posterior, porque realmente nos podría tomar una media hora para que entiendan todos los costos, detalles y todo lo que eso significa. Ok, voy a ir ya un poco cerrando. Y si Krista pregunta si hay países de Centroamérica que son elegibles, sí, sí lo hay. Panamá, de hecho, aplica. Y no me equivoco si es. Ahorita me agarra Krista, después tengo que buscarlo, pero sé que hay otro país que también aplica. Ahora bien, si ustedes viven en un país y tienen un pasaporte tienen otro pasaporte de alguna nacionalidad que aplica, también pueden optar. ¿Sabes? Como les decía, muchos venezolanos con pasaportes italianos, españoles, optaron por la visa. ¿Ok? Bueno, yo con eso, ya, sabes, María Paula, muchas personas me están preguntando ahorita casos muy específicos. Yo les invito ahora de que aquellos que quieran iniciar, repito, contacten a su aliado comercial, contacten a su consultor, vean, y nosotros todos ya tenemos todo establecido, un proceso de comunicación donde vamos a poder darles información, vamos a poderlos llevar de la mano en todo lo que es este proceso. Lo que nosotros buscamos ahora es que era este primer contacto para que ustedes puedan tener una idea de lo que es esta oportunidad, puedan participar de esta oportunidad y de ahora en adelante entiendan que hay la posibilidad de tener un plan B y por qué no tomarlo. Este es un momento de cambio en toda la región. Estamos viendo lo que está pasando en toda la región. Esas son cosas no tan buenas, pero lo que tienen en este momento es la oportunidad de poder hacer un cambio para ustedes, para su familia, de poder diversificar en cosas bien estructuradas, de bajo riesgo, con profesionales y que han hecho esto por muchos años. Así que con esto quiero dar las gracias. Muchas gracias, José. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Juan, también por también esa presentación. Estoy seguro y a todos los que nos están escuchando y que van a iniciar un proceso, van a poder hacerles preguntas ya de forma directa. No va a ser un seminario, sino nosotros tenemos un formato semanal en las que van a poder tener esta conversación uno a uno con José y con Juan y con otros profesionales que son parte de esto. Pero repito, muchas gracias y no sé si, José, alguna última palabra de tu parte. No, Jorge, gracias de nuevo por la invitación y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Aquí estamos para ayudarlos con cualquier duda que puedan tener en el futuro. Un abrazo. Juan. Igualmente, Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Espero que la información que hemos suministrado sea de uso para la audiencia y como lo decías, estamos prestos para atenderles en unas sesiones más privadas en las próximas semanas. Claro, y los invitamos a que vengan, invitamos a que conozcan la zona, vean los procesos constructivos que llevamos adelante. Todo eso es parte de un proceso que se tiene que ir a profundidad. No se trata de que aquí ya algo mañana pasa, es para que nos queremos que ustedes se sientan muy claros de esta oportunidad y entiendan en lo que están entrando. Así que bueno, con eso, gracias a todos, gracias a ustedes y seguimos adelante. Hasta luego.